Bienvenidos a su canal favorito, donde diseccionamos las novelas más apasionantes y analizamos cada detalle de la vida de nuestros actores favoritos. Hoy tenemos un vídeo que, déjenme decirles, los va a dejar con la boca abierta. Prepárense para el shock. Porque vamos a hablar de Burak Özçivit, el irresistible galán que nos robó el corazón en Kara Sevda, y un gesto que tuvo hacia Neslihan Atagül, su CEO estrella en esa misma novela, que, la verdad, no se lo van a creer. Así que si son tan chismosos como yo y quieren saber todos los detalles, quédense hasta el final. Les prometo que no se arrepentirán. Y antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos mucho más drama, mucha más pasión y mucho más chismecito turco por venir. Así que a darle clic y seamos parte de esta gran familia. Bueno, pongámonos en contexto. Burak Özçivit y Neslihan Atagül protagonizaron Kara Sevda, una de las novelas turcas más exitosas de todos los tiempos. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Sus personajes, Kemal y Nihan, vivieron una historia de amor tormentosa, llena de obstáculos y pasión. Y claro, como suele suceder en estos casos, los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla no tardaron en aparecer. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Tanto Burak como Neslihan siempre negaron cualquier relación que fuera más allá de la profesional. Burak, recordemos, estaba felizmente casado con Fariye Evcen, otra talentosísima actriz turca, y Neslihan con Kadir Doğulu, también actor y al parecer, un hombre bastante comprensivo. Pero a pesar de las negaciones, la sombra de la duda siempre estuvo presente. ¿Y es que, cómo no sospechar algo cuando la química entre dos actores es tan evidente? El público, por supuesto, alimentaba esos rumores, especulando sobre miradas robadas, sonrisas cómplices y gestos que parecían ir más allá de la simple amistad. Y aquí es donde entra en juego el gesto que vamos a analizar hoy. Un gesto que, según algunos, podría confirmar lo que muchos sospechaban, y según otros, no es más que una simple muestra de profesionalismo y camaradería. Todo sucedió durante la última grabación de Kara Sevda. Después de años de trabajo intenso, de risas, de lágrimas y de millones de fans suspirando con cada capítulo, la novela llegaba a su fin. El ambiente era de nostalgia, de emoción a flor de piel. Todos los miembros del elenco estaban visiblemente afectados, conscientes de que se cerraba un ciclo importante en sus vidas. Y es en ese contexto de despedida donde Burak Özçivit tuvo un gesto hacia Neslihan Atagül que, como les dije al principio, causó un gran revuelo. Imagínense la escena. Todos los actores reunidos en el set, después de grabar la última escena. El director da la orden de corte y el silencio se apodera del lugar. De repente Burak se acerca a Neslihan, la toma de las manos y le dedica unas palabras que, según los testigos, fueron muy emotivas. Hasta aquí, todo parece normal, ¿verdad? Pero lo que viene a continuación es lo que realmente generó la controversia. Después de decirle esas palabras, Burak, frente a todos, le dio un abrazo a Neslihan. Un abrazo que, según algunos observadores, duró más de lo debido. Un abrazo que, según otros, fue demasiado cálido, demasiado intenso. Un abrazo que, en definitiva, despertó todo tipo de especulaciones. ¡Boom! Ahí lo tienen. El gesto que nos tiene aquí reunidos. Las imágenes y vídeos de ese abrazo circularon rápidamente por las redes sociales, desatando una ola de comentarios y opiniones encontradas. Algunos fans interpretaron ese abrazo como una confirmación de que entre Burak y Neslihan había algo más que una simple amistad. Argumentaban que la forma en que Burak la miraba, la forma en que la abrazaba, revelaban una profunda conexión entre ellos. Otros, en cambio, defendieron a Burak y a Neslihan, argumentando que el abrazo no era más que una muestra de afecto y gratitud hacia una compañera de trabajo con la que había compartido años de éxito. Decían que era normal que, después de tanto tiempo juntos, se sintieran unidos por un lazo especial. Pero la cosa no quedó ahí. Algunos medios de comunicación turcos se hicieron eco de la noticia y comenzaron a especular sobre la reacción de Fariye Evcen, la esposa de Burak. Algunos incluso llegaron a afirmar que Fariye se había sentido celosa al ver las imágenes del abrazo y que había tenido una fuerte discusión con Burak. Sin embargo, estas informaciones nunca fueron confirmadas. Y aquí es donde entramos nosotros, los detectives del chismecito turco, a analizar la situación con lupa. ¿Qué podemos concluir de todo esto?
¿Fue el abrazo de Burak a Neslihan un gesto inocente o una prueba de un romance oculto? La verdad, es difícil saberlo con certeza. No tenemos pruebas contundentes que confirmen ni desmientan ninguna de las teorías. Pero como buenos chismosos que somos, podemos analizar los hechos y sacar nuestras propias conclusiones. Por un lado, es cierto que la química entre Burak y Neslihan era innegable. Su interpretación en Kara Sevda fue magistral y lograron transmitir una gran pasión al público. Esto podría haber generado una conexión especial entre ellos, que se manifestó en ese abrazo final. Además, el contexto de despedida, la emoción del momento podrían haber influido en la intensidad del gesto. Por otro lado, también es cierto que Burak siempre ha demostrado ser un hombre fiel a su esposa, Fariye Evcen. Su relación parece sólida y estable, y no hay indicios de que haya habido problemas graves entre ellos. Además, Neslihan también parece estar felizmente casada con Kadir Doğulu. Por lo tanto, podría ser que el abrazo de Burak a Neslihan no fuera más que una muestra de afecto y respeto hacia una compañera de trabajo. En definitiva, la verdad sobre el abrazo de Burak a Neslihan es algo que solo ellos conocen. Nosotros, como simples espectadores, podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones, pero nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó. Lo que sí podemos afirmar es que este gesto generó un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco, y que sigue siendo tema de debate hasta el día de hoy. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hace que el mundo del chismecito sea tan apasionante. Así que, después de este análisis exhaustivo, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que el abrazo de Burak a Neslihan fue un gesto inocente o una prueba de un romance oculto? Déjame tu comentario aquí abajo, quiero saber qué piensas. Y no te olvides de darle like a este vídeo si te gustó y de compartirlo con tus amigos amantes del drama turco. En resumen, en este vídeo exploramos el polémico gesto de Burak Özçivit hacia Neslihan Atagül durante la última grabación de Kara Sevda, un abrazo que desató una ola de rumores y especulaciones sobre una posible relación más allá de la amistad. Analizamos los diferentes puntos de vista y concluimos que, si bien la química entre ellos era innegable, no existen pruebas contundentes que confirmen ni desmientan un romance oculto. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que este canal es su espacio para el chismecito turco, así que no duden en dejar sus comentarios y sugerencias. Quiero saber qué temas les gustaría que abordemos en los próximos vídeos. Y ahora sí, antes de despedirme, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito jugoso, y lo más importante, que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos mucho más drama, mucha más pasión y mucho más chismecito turco por venir. Así que los espero en el próximo vídeo. Besitos. *** Ampliación de la noticia, el abrazo prohibido, drama, rumores y la tormenta que desató en Turquía ***. Pero esperen, que la historia no termina aquí. Porque este abrazo, mis chismosos favoritos, fue solo la punta del iceberg. Vamos a profundizar en las consecuencias, en los rumores más jugosos, y en cómo este pequeño gesto desató una verdadera tormenta en la prensa rosa turca. Fariye Evcen, la reina indignada, ***. Como les mencioné antes, uno de los focos principales de la especulación fue, por supuesto, la reacción de Fariye Evcen, la esposa de Burak Özçivit. Fariye, una actriz sumamente talentosa y admirada en Turquía, es conocida por su belleza, su elegancia y su fuerte personalidad. La prensa, sedienta de drama, no tardó en buscar cualquier indicio de molestia o incomodidad en ella. Se rumoreó que Fariye había estado visiblemente distante de Burak durante semanas previas al incidente, aunque estas afirmaciones nunca fueron verificadas. Algunas revistas del corazón turcas incluso publicaron fotos antiguas de Fariye con expresiones serias, interpretándolas como evidencia de su descontento. Imagínense el nivel de chisme. Pero la cosa no quedó ahí. Surgieron fuentes cercanas a la pareja que afirmaban que Fariye se había sentido humillada por el abrazo público y que había exigido una explicación a Burak. Se hablaba de gritos, de platos rotos, de un verdadero drama turco en la vida real. Sin embargo, Fariye y Burak siempre han mantenido una postura unida frente a las cámaras, negando cualquier crisis matrimonial. De hecho, poco después del escándalo del abrazo, fueron vistos juntos en varios eventos públicos, mostrando una imagen de felicidad y normalidad.
¿Será una estrategia para calmar las aguas o realmente no hay nada de qué preocuparse? El misterio. Asterisco asterisco Kadir Doulu, el marido comprensivo o el ojo vigilante asterisco asterisco. Del otro lado de la ecuación, tenemos a Kadir Doulu, el esposo de Neslihan Atagul. Kadir, también un actor reconocido, ha sido retratado como un hombre comprensivo y seguro de sí mismo. A diferencia de los rumores sobre los celos de Farideh, la prensa ha intentado mostrar a Kadir como un esposo que confía plenamente en su esposa y en su profesionalismo. Pero ojo, que aquí también hay tela que cortar. Algunas fuentes anónimas aseguraron que Kadir, aunque confiado, no había estado del todo cómodo con la cercanía entre Neslihan y Burak durante las grabaciones de Kara Sevda. Se decía que había visitado el set con más frecuencia de lo habitual, como para marcar territorio. Uy. Incluso se especuló sobre una conversación privada entre Kadir y Burak, en la que Kadir le habría pedido a Burak que mantuviera la distancia con Neslihan. Por supuesto, nadie ha confirmado esta información, pero los chismosos como nosotros sabemos que donde hay humo, hay fuego, ¿o no? Asterisco asterisco Kara Sevda, maldición o bendición, asterisco asterisco. El éxito arrollador de Kara Sevda fue innegable. La novela rompió récords de audiencia en Turquía y se vendió a decenas de países en todo el mundo. Pero, ¿este éxito tuvo un costo para sus protagonistas? Algunos creen que la intensa química entre Burak y Neslihan, que fue clave para el éxito de la novela, terminó generando una presión adicional sobre sus vidas personales. El público, fascinado por la historia de amor entre Kemal y Nihan, proyectó sus fantasías en los actores, esperando que su romance traspasara la pantalla. Esta presión constante, sumada a las largas jornadas de trabajo y a la exposición mediática, pudo haber contribuido a la creación de un ambiente de tensión y desconfianza. Pobre gente. Asterisco asterisco más allá del abrazo, otros indicios asterisco asterisco. Más allá del famoso abrazo existen otros indicios que han alimentado los rumores a lo largo de los años. Pequeños gestos, miradas fugaces, comentarios ambiguos en entrevistas. Todo vale para los detectives del chisme. Por ejemplo, algunos fans recordaron una entrevista en la que Neslihan elogió la profesionalidad y el talento de Burak, pero de una manera que algunos consideraron demasiado efusiva. También se habló de un regalo que Burak le habría hecho a Neslihan al finalizar la novela, un detalle que algunos interpretaron como una señal de afecto especial. Sin embargo, es importante recordar que estas interpretaciones son subjetivas y que pueden estar influenciadas por las expectativas y los deseos de los fans. Al final, lo que para algunos es una prueba irrefutable, para otros no es más que una coincidencia. Asterisco asterisco el legado del abrazo, un debate sin fin asterisco asterisco. A pesar de los años que han pasado desde el final de Kara Sevda, el abrazo de Burak a Neslihan sigue siendo un tema recurrente en la prensa rosa turca y en las redes sociales. Cada cierto tiempo las imágenes del abrazo vuelven a circular, desatando nuevas olas de comentarios y especulaciones. Este debate interminable demuestra el poder de la televisión para generar emociones y fantasías en el público. Los actores, al interpretar personajes que viven historias de amor intensas, se convierten en objeto de deseo y proyección, y sus vidas personales son escrutadas hasta el más mínimo detalle. Asterisco asterisco conclusión, ¿realidad o ficción? La respuesta queda en el aire asterisco asterisco. Entonces, mis queridos chismosos, ¿logramos resolver el misterio del abrazo prohibido? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es un rotundo depende. Depende de si eres un romántico empedernido que cree en el poder del amor verdadero, o un escéptico que desconfía de las apariencias. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que este abrazo generó un revuelo mediático sin precedentes, puso a prueba la paciencia de Farideh y Kadir, y demostró una vez más el poder del chisme turco para mantenernos entretenidos. Y ahora sí, los dejo con la pregunta del millón: ¿creen que algún día sabremos la verdad sobre lo que realmente pasó entre Burak y Neslihan? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y recuerden, suscríbanse al canal para más chismecitos jugosos. Besitos y hasta la próxima.